Bienvenidos a este análisis. Hoy tenemos sobre la mesa, un buen montón de apuntes, libros y manuales de radio. El reto es claro. Sí, Conectar toda la teoría del electromagnetismo, que a veces es un poco abstracta, con lo que de verdad se hace en el día a día, ahí, en el cuarto de la radio. exacto, con el soldador en la mano. La idea es coger toda esta base teórica y ver si aguanta el tipo en el mundo real. Sobre todo al subir de frecuencia, ¿no? Justo, por encima de los 30 megahercios, donde las cosas se ponen, digamos, bastante más delicadas. Nos ha llegado un compendio conceptual muy bueno, y la misión es validarlo. Ver si esas fórmulas y conceptos clave son el mapa correcto para el experimentador de hoy. Eso es, pues vamos a ello. Y como en cualquier buen mapa, hay que empezar por el origen de todo. Inevitablemente, la primera parada son las ecuaciones de Maxwell. El pilar fundamental, sin duda, la pregunta que se nos plantea es muy pertinente. A ver, Para la práctica con antenas, ¿basta con pillar la idea, esa danza de campos eléctricos y magnéticos, o hay que arremangarse y pelearse con las mates para diseñar algo avanzado? espera un momento. Las ecuaciones de Maxwell que yo recuerdo de la carrera eran terroríficas, llenas de integrales, símbolos raros. ¿De verdad un experimentador tiene que dominar eso para, no sé, construir una Yagi que funcione? Afortunadamente, no. Lo fascinante aquí, y uno de los textos de referencia que tenemos lo deja muy claro, es que la esencia de Maxwell es esa comprensión cualitativa. La idea central. La idea central es, si haces que una carga eléctrica se mueva muy rápido, creas un campo eléctrico que cambia. Ese campo, a su vez, genera un campo magnético, que también cambia. Y ese campo magnético, pues, genera otro eléctrico un poco más allá. Cada vector en cada punto del espacio. Exacto. De hecho, las propias fuentes de la ARL lo confirman. Intentar resolver esas ecuaciones para una antena real y obtener una solución matemática cerrada es increíblemente complejo. Imposible, vaya. Por eso el enfoque práctico hoy en día se apoya en dos cosas: la simulación por software, que hace los cálculos por nosotros, y el ajuste empírico de toda la vida. Entender el por qué es lo que te permite intuir qué ajustar. Pero no necesitas las matemáticas feroces, como las llama una de las fuentes. Para nada. Intuición hay que aplicarla. Cuando un radioaficionado se pone a construir, ¿cuáles son esas 2 o 3 fórmulas que tiene pegadas en la pared? Supongo que la primera es la de la longitud de onda, ¿no? Es el ABC del diseño. Lambda es igual a la velocidad de la luz dividida por la frecuencia. Es el punto de partida para saber cuánto tiene que medir un trozo de cable Para que resuene. Pero, Aquí es donde el mundo real entra por la puerta y nos da la primera lección de humildad. ¿a qué te refieres? Parece una fórmula muy directa. Lo es, pero solo en el vacío. Uno de los manuales que tenemos, la obra de Moreno Quintana, lo detalla a la perfección. Hay que distinguir entre la longitud física de un cable y su longitud eléctrica. ¿No es lo mismo? ¿No? La onda no viaja a la misma velocidad en el vacío que dentro de un cable coaxial. El material aislante que hay entre el vivo y la malla, el dieléctrico, la frena un poco. Ah, el famoso factor de velocidad. Ese mismo. El factor de velocidad, o VP, es un porcentaje que te dice cuánto más lenta va la onda en tu cable. Si no lo tienes en cuenta, tus cálculos estarán mal. O sea que cortas un cable pensando que es un cuarto de onda y eléctricamente no lo es. Exacto. La fórmula práctica para un cuarto de onda no es 75 dividido por la frecuencia, es 75,3 multiplicado por ese factor de velocidad y luego dividido por la frecuencia. Ignorar el VP es probablemente uno de los errores más comunes. Un detalle pequeño que lo cambia todo. Vale, ya tenemos la antena con el tamaño correcto. Ahora hay que alimentarla. Y ahí es donde la cosa se complica, con la ley de Ohm y la impedancia, ¿verdad? Totalmente. En continua, la ley de Ohm es sencilla. Pero en radiofrecuencia, la resistencia es un concepto más complejo que llamamos impedancia, La famosa Z. la Z. Tiene una parte real, la resistencia, y una parte imaginaria, la reactancia. El concepto clave aquí es la adaptación de impedancias. Que es como intentar acoplar 2 tuberías de agua de distinto diámetro, ¿no? Si no lo haces bien, el agua salpica por todas partes. Es una analogía perfecta. Para que toda la energía de tu transmisor llegue a la antena y se radie, la impedancia del cable tiene que ser idéntica a la de la antena. ¿Y si no?
Si no, parte de esa energía salpica y se refleja de vuelta. Y una de las fuentes lo conecta con algo muy práctico. Si un equipo de radio se calienta más de la cuenta, a menudo es porque está luchando contra esa energía reflejada. Es una señal de mala adaptación. Y esa salpicadura, esa energía reflejada, es lo que medimos con la famosa ROE, la relación de onda estacionaria. Siempre oigo hablar de la ROE y del coeficiente de reflexión, la letra gamma. ¿Son lo mismo o uno es más importante? Son dos caras de la misma moneda, pero es una gran pregunta. Piénsalo como el eco en una habitación. El coeficiente de reflexión, gamma, es como la pared. Un número que te dice qué porcentaje de tu voz va a rebotar. Es la causa. ¿Y la ROE, entonces? La ROE es lo que tú escuchas. Es la consecuencia. Es esa mezcla rara, ese patrón de zonas de mucho volumen y de silencio que se forma cuando tu voz se suma al eco. Mides el caos resultante. Mides el caos, la ROE, para saber cómo de reflectante es la pared, o sea, gamma. Buena analogía. Pero he leído que la gente se obsesiona con tener una ROE de 1 a 1 perfecta. Otros dicen que mientras esté por debajo de 1,5, la pérdida es mínima. ¿Dónde está la verdad? Esa es la eterna discusión. Y la respuesta está en los números. En el manual de Quintana hay un gráfico muy revelador. Con una ROE de 1,5 a 1, la potencia que se refleja es de solo un 4%. O sea, de 100 vatios, 96 sales por la antena. Exacto. Es una pérdida despreciable. El problema es que con una ROE de 3 a 1 ya estás perdiendo al 25%. Y lo más importante, no es solo la pérdida, es que esos 25 vatios que vuelven pueden dañar el transmisor. Ah, claro. Por eso los equipos modernos se autoprotegen y reducen la potencia. Así que obsesionarse con 1 a 1, no. Mantenerla por debajo de 1,5 o 2 a 1, absolutamente, por la salud del equipo. Queda clarísimo. Vale, eso es para que la potencia salga bien. Pero en comunicaciones a larga distancia, sobre todo en VHF y microondas, el viaje de esa señal es lo más difícil. Y para eso está el presupuesto de enlace. Exacto, la ecuación de Friis. Más que una fórmula, es como una hoja de cálculo, un balance de ganancias y pérdidas. ¿Cómo? En un lado pones todo lo que te ayuda, potencia, ganancia de tus antenas, y en el otro lo que te perjudica. Pérdidas en los cables y la más grande de todas, la pérdida del espacio libre. Y para ilustrar esa pérdida, el libro de Quintana tiene un ejemplo que es alucinante. La comunicación Tierra-Luna-Tierra. El rebote lunar. Es el ejemplo perfecto. Para una señal en 144 MHz que viaja a la Luna y vuelve, se calcula un debilitamiento, una atenuación de 224 decibelios. Espera. 224 decibelios. Es un número que casi no puedo ni concebir. Es como gritar en Madrid y esperar que te oigan en la Luna. ¿Cómo es posible escuchar algo después de eso? Ahí está la clave. Es una pérdida abismal. Y significa que cada decibelio que puedas sumar en el lado de las ganancias es absolutamente heroico. La suma de la ganancia de tu sistema, del corresponsal y la sensibilidad de tu receptor tiene que ser mayor que esos 224 decibelios. Entiendo. Pone en perspectiva por qué los que hacen rebote lunar usan antenas enormes y previos de muy bajo ruido. Cada decibelio no es un extra, es un milagro. Entonces, repasando, tenemos Maxwell, el kit de herramientas con longitud de onda, impedancia y el presupuesto de enlace. ¿Con eso ya está todo? O en VHF, donde las señales son tan débiles, hay otros conceptos que son, digamos, el siguiente nivel. Sin duda. El compendio es excelente, pero las propias fuentes sugieren que faltan algunas piezas indispensables en el puzzle, conceptos que marcan la diferencia entre oír y no oír. ¿Cuál sería el primero de la lista? Para mí, el más importante es la temperatura de ruido. El VHF-UHF Dexbook lo define, y con razón, como el concepto fundamental para entender la sensibilidad de un receptor. El ruido de fondo. El siseo de fondo inevitable. Todo lo que nos rodea, cualquier cosa por encima del cero absoluto, genera ruido eléctrico. La temperatura de ruido mide cuán ruidoso es un componente. Y esto está relacionado con el factor de ruido, que se ve más en las especificaciones. Exactamente, son dos formas de medir lo mismo. Están conectados por una fórmula. En comunicaciones de señal débil, la señal que llega puede ser más débil que el ruido que genera tu propio receptor. Vaya. Por tanto, el objetivo no es tanto amplificar la señal, sino hacerlo añadiendo la menor cantidad de ruido posible. Minimizar la temperatura de ruido de todo el sistema es absolutamente crítico. Vale, el ruido es el enemigo número 1. ¿Qué más es vital? Oigo hablar mucho de la polarización. En onda corta da un poco igual, pero en VHF.
Es que es primordial. En onda corta, la señal rebota en la ionosfera. Su polarización se vuelve caótica. Pero en VHF, la comunicación suele ser por onda directa. Y aquí la regla de oro es horizontal para larga distancia, para DX, y vertical para comunicaciones locales y móviles. ¿Y hay una razón técnica para eso? ¿Por qué horizontal para larga distancia? Sí, la hay. La señal viaja con un ángulo muy bajo, casi rozando el horizonte. En esa situación, la polarización horizontal interactúa mejor con la superficie de la Tierra. Produce una pequeña ganancia adicional por el reflejo en el suelo. Interesante. Para comunicaciones locales, la vertical es más práctica, porque las antenas de los coches son verticales y no se ve afectada por la dirección. ¿Y en satélites? La cosa se vuelve a complicar. Correcto. Ahí entra en juego el efecto Faraday. El campo magnético de la Tierra rota la polarización de la señal. Si envías una señal vertical, puede que el satélite le llegue horizontal y no la oirías. ¿Y entonces qué se hace? Para combatir esto se usan antenas de polarización circular, como las Yagi cruzadas o las helicoidales. Irradian la energía en un patrón giratorio y garantizan que siempre haya una componente de la señal alineada con la antena receptora. Entendido. Ruido, polarización, todos estos son conceptos, bueno, clásicos. Pero hoy tenemos herramientas que entonces parecían ciencia ficción. ¿Hay alguna indispensable en el laboratorio del siglo XXI? Sin lugar a dudas, múltiples fuentes apuntan en la misma dirección: el procesamiento digital de señales, el DSP, y sobre todo la radio definida por software, SDR. El SDR ha cambiado las reglas del juego por completo. Es un cambio de paradigma total. Antes necesitabas un analizador de espectro de 20.000 euros. Ahora, con un pincho USB de 30 euros y un portátil, tienes un laboratorio en la mochila. Es increíble. El SDR te permite ver el espectro, cazar interferencias, decodificar una señal de un satélite que ni sabías que estaba ahí. La experimentación ya no es solo construir la antena, es también programar el software que la escucha. Y que puede extraer señales que están incluso por debajo del nivel del ruido, como hace el FT8. Exactamente. Es fascinante. Al revisar todas estas fuentes, desde ese manual del 78 de una era analógica, hasta los textos que hablan de SDR, se ve una evolución increíble. El diseño de antenas ha pasado de ser casi un arte, basado en el cortar y probar, porque la matemática era inabordable, A un campo donde la simulación y el análisis digital están al alcance de cualquiera. totalmente. Y eso nos deja con una reflexión final muy interesante. Si antes la experimentación consistía en ajustar físicamente elementos de metal, y ahora el software nos permite modelar el rendimiento con una precisión increíble, ¿cómo se redefine el papel del radioexperimentador? Es una buena pregunta. Quizás la nueva frontera ya no está tanto en el taller, en el cortar y probar, sino en el ordenador, en el programar y simular, llevando la experimentación del dominio físico al dominio de los algoritmos y los modelos digitales.